Antes de que sigas viendo, tengo que contarte algo que cambió para siempre la forma en que se hacía televisión. Uno de los protagonistas de esta serie murió repentinamente en plena grabación, y los productores tomaron una decisión que, hasta ese momento, nadie se había atrevido a tomar. En lugar de reemplazar al actor con otro rostro, como hacía siempre Hollywood, decidieron matar al personaje también, convirtiendo el dolor real del elenco en parte de la propia historia. Fue uno de los primeros casos en la historia de la televisión donde la realidad y la ficción chocaron de una forma tan brutal frente a millones de espectadores, y todavía hoy se estudia como un momento clave en la historia de la televisión estadounidense. Y esa no es ni siquiera la historia más triste de todas las que vamos a repasar hoy. Otro de los actores de esta serie fue encontrado sin vida dentro de su propia casa, casi 10 días después de haber muerto, en un caso que la policía llegó a investigar como un posible homicidio antes de determinar la verdad. Y el actor más querido de todo el elenco, el rostro que millones de familias en todo el mundo consideraban parte de su propia casa, anunció su enfermedad en televisión nacional en vivo, con una honestidad tan conmovedora que se convirtió en un momento histórico de la televisión estadounidense, y murió apenas 3 meses después, dejando a todo un país completamente devastado. Hoy vamos a repasar, uno por uno, qué fue lo que realmente le pasó al elenco completo de Bonanza, la serie del viejo oeste que marcó a varias generaciones enteras en Estados Unidos, en México, en España y en toda Latinoamérica. Vamos a hablar de infartos, de cirugías que salieron mal, de accidentes domésticos y hasta de un secuestro aéreo real, en el que uno de los actores recibió un disparo por la espalda, mucho antes de que su vida terminara de una forma completamente distinta. Y al final del video, te voy a contar quiénes, contra todo pronóstico, siguen vivos hasta el día de hoy. Si te gustan las historias reales detrás de las series clásicas, dale like a este video y suscríbete al canal antes de que sigamos, porque esto apenas comienza. Antes de empezar, ¿por qué Bonanza fue un fenómeno mundial? Bonanza se estrenó el 12 de septiembre de 1959 en la cadena estadounidense NBC, y durante 14 temporadas completas, hasta 1973, se convirtió en la segunda serie del oeste más longeva de toda la historia de la televisión norteamericana, apenas detrás de Gunsmoke. La historia seguía a la familia Cartwright, encabezada por el patriarca viudo Ben Cartwright, dueño de un rancho gigantesco llamado La Ponderosa, a orillas del lago Tahoe, en Nevada, durante la década de 1860. Lo que hizo diferente a Bonanza de cualquier otra serie del oeste de la época fue que sus 3 hijos, Adam, Hoss y Little Joe, habían nacido de 3 madres distintas, todas ellas fallecidas, lo que permitía a los guionistas explorar temas familiares y morales mucho más profundos que el típico tiroteo semanal. La serie se convirtió, además, en la primera producción del oeste filmada completamente a color desde el principio, aprovechando la llegada de los televisores a color a los hogares estadounidenses, y llegó a ser el programa más visto de todo Estados Unidos durante 3 temporadas consecutivas, a partir de 1964, un logro que muy pocas series de televisión, en cualquier género, han conseguido repetir a lo largo de la historia. Gracias a la sindicación internacional, Bonanza se transmitió durante décadas en México, en España y en prácticamente toda Latinoamérica, doblada al español, formando parte de la infancia y la adolescencia de millones de televidentes que crecieron viendo a la familia Cartwright cada semana, mucho después de que la serie hubiera dejado de producir episodios nuevos en Estados Unidos. De hecho, La Ponderosa llegó a inspirar un parque temático real, ubicado cerca del lago Tahoe, que estuvo abierto al público desde 1968 hasta 2004, recibiendo a fanáticos de todo el mundo que querían caminar por los mismos escenarios que habían visto en televisión durante años. Con todo este contexto claro, empecemos a repasar, del 7 al 1, ¿qué fue lo que realmente le pasó a los actores que le dieron vida a esta familia inolvidable? Miembro del elenco número 7, Guy Williams, el zorro que pasó por La Ponderosa. Antes de convertirse en el actor más querido de Argentina, Guy Williams
cuyo verdadero nombre era Armando Joseph Catalano, ya era una superestrella absoluta gracias a su papel protagónico en la serie El Zorro, de Walt Disney, transmitida a finales de los años 50. En 1964, mientras Pernell Roberts atravesaba una etapa de fuertes conflictos contractuales con la producción de Bonanza, los productores decidieron incorporar temporalmente a Guy Williams como Will Cartwright, un primo de la familia, apareciendo en apenas 5 episodios de toda la serie, en un intento por reforzar el elenco mientras se resolvían los problemas internos con Roberts. Según se rumoreó en su momento dentro de la industria, parte de la razón por la que su participación fue tan breve fue que Michael Landon se sintió amenazado por la enorme popularidad que Williams tenía entre el público. Después de su paso por la Ponderosa, Williams continuó su carrera protagonizando al profesor John Robinson en la serie de ciencia ficción Perdidos en el Espacio, un papel que lo mantuvo vigente durante toda la segunda mitad de los años 60. Durante los años 70, Guy Williams comenzó a viajar constantemente a Argentina, donde su fama como El Zorro lo había convertido en una verdadera leyenda nacional, siendo recibido en cada visita por multitudes enteras que lo esperaban en los aeropuertos, y terminó retirándose definitivamente en Buenos Aires a comienzos de los años 80, donde vivió sus últimos años prácticamente como un ídolo local, alejado casi por completo de los reflectores de Hollywood. El 30 de abril de 1989, Guy Williams falleció en su departamento de Buenos Aires a causa de un aneurisma cerebral, a los 65 años de edad. Fue su propia hermana quien, al no poder contactarlo durante varios días, decidió ir personalmente a buscarlo, y lo encontró sin vida, un final silencioso para un hombre que, en vida, había sido recibido como una verdadera estrella cada vez que caminaba por las calles de la capital argentina. Un actor que apenas pasó por la Ponderosa durante unos meses, pero que dejó una huella tan profunda en el público latinoamericano que hasta el día de hoy sigue siendo recordado con muchísimo cariño en Argentina. Y hablando de finales inesperados, el siguiente miembro de este elenco también encontró, décadas después de Bonanza, una segunda fama todavía más grande en un género de televisión completamente distinto. Miembro del elenco número 6, David Canary, el vaquero que se convirtió en leyenda de las telenovelas diurnas. David Hoyt Canary nació el 25 de agosto de 1938 en Elwood, Indiana. Y de joven fue un futbolista americano tan talentoso que los Denver Broncos llegaron a ofrecerle la oportunidad de jugar profesionalmente. Pero Canary decidió estudiar música y actuación en la Universidad de Cincinnati, donde asistió gracias a una beca deportiva, antes de mudarse a Nueva York para intentar abrirse camino en el teatro. Sin embargo, Canary eligió la actuación por encima del fútbol, y en 1967 se incorporó a Bonanza para interpretar a Candy Canaday, el capataz del rancho Ponderosa, un personaje creado específicamente para llenar el vacío que había dejado la salida de Pernell Roberts. Canary llegó a aparecer en 91 episodios de la serie, entrando y saliendo del elenco en distintas etapas hasta 1973, dejando la serie por primera vez en 1970 debido a un desacuerdo contractual, antes de regresar brevemente para las últimas 2 temporadas. Pero la fama más grande de su carrera llegaría después, en 1983, cuando se incorporó a la telenovela diurna estadounidense All My Children, interpretando el doble papel de los hermanos gemelos Adam y Stuart Chandler, uno malvado y calculador, el otro dulce y vulnerable. Ese papel doble le valió a Canary 5 premios Daytime Emmy, de un total de 16 nominaciones, un récord dentro de la industria de las telenovelas diurnas estadounidenses, interpretando durante casi 3 décadas tanto al malvado y calculador Adam Chandler como a su hermano gemelo Stuart, un artista dulce y emocionalmente frágil, completamente opuesto a Adam en todos los sentidos. A pesar de su enorme éxito, Canary siempre se mantuvo alejado de la vida pública, prefiriendo vivir en un pequeño pueblo de Connecticut junto a su familia, lejos de las revistas de espectáculos y de las apariciones públicas constantes. El 16 de noviembre de 2015, David Canary falleció a los 77 años de edad en una residencia asistida de Wilton, Connecticut,
a causa de lo que su familia describió públicamente como causas naturales. En lugar de flores, su familia pidió a sus seguidores que hicieran donativos al fondo conmemorativo David Canary de la Asociación de Alzheimer, un gesto que muchos interpretaron como una señal silenciosa de lo que realmente había enfrentado en sus últimos años. Un actor que empezó como capataz de un rancho ficticio en el Viejo Oeste y que terminó siendo, durante casi 3 décadas, uno de los actores más premiados de toda la historia de las telenovelas diurnas de Estados Unidos. Si te está gustando este recorrido, dale like a este video, porque el siguiente actor de esta lista fue el primero de los 4 protagonistas originales en abandonar la serie, y también terminó siendo el último en despedirse de este mundo. Miembro del elenco número 5, Pernell Roberts, el actor que renunció a la fama por principios. Pernell Roberts interpretó a Adam Cartwright, el hijo mayor y más intelectual de la familia, desde el primer episodio de Bonanza en 1959. Sin embargo, Roberts nunca estuvo del todo cómodo con su personaje, quejándose abiertamente en una entrevista de 1964 de que los 4 protagonistas principales le habían prometido guiones cuidadosamente desarrollados que, según él, jamás llegaron a cumplirse del todo. Una frustración que compartió públicamente con la prensa de la época, algo poco común entre las estrellas de televisión de aquellos años. Le resultaba especialmente frustrante que su personaje, un hombre adulto de más de 30 años, tuviera que seguir sometiéndose constantemente a las decisiones de su padre viudo dentro de la trama. En 1965, en la cima absoluta del éxito de la serie, Roberts tomó una decisión que en ese momento pareció un suicidio profesional. Abandonó Bonanza por completo, algo que dentro de la industria de Hollywood se interpretó como un error garrafal que arruinaría su carrera para siempre y lo alejaría de una verdadera fortuna. Sin embargo, Roberts logró resurgir años después, protagonizando desde 1979 la exitosa serie médica Trapper John, MD, que le devolvió el estrellato que muchos pensaban que había perdido para siempre, demostrando que su decisión de abandonar Bonanza no había sido, después de todo, el error de carrera que todos habían predicho. En su vida personal, Roberts se casó en 4 ocasiones, y su primer hijo, Jonathan, falleció en 1989 a los 37 años de edad. Cuando en 1980 murió su antiguo compañero de elenco, Victor St. Jung, fue precisamente Pernell Roberts quien pagó todos los gastos del funeral y quien pronunció personalmente el discurso de despedida, un gesto que demostró el cariño genuino que sentía por sus viejos compañeros de La Ponderosa, a pesar de los conflictos que había tenido con la producción años atrás. El 24 de enero de 2010, Pernell Roberts falleció de cáncer de páncreas en su casa de Malibú, California, a los 81 años de edad, convirtiéndose en el último sobreviviente de los 4 protagonistas originales de la serie. Y ahora precisamente, viene la historia de ese mismo compañero cuyo funeral pagó Roberts años atrás, una historia que es, sin ninguna duda, una de las más desgarradoras de todo este video. Miembro del elenco número 4, Victor St. Jung, el cocinero que murió solo y nadie lo supo durante 10 días. Victor St. Jung nació en San Francisco, California, el 18 de octubre de 1915, hijo de inmigrantes chinos. Su infancia estuvo marcada por la tragedia desde muy temprano. Su madre murió durante la pandemia de gripe de 1919, cuando Víctor apenas tenía 4 años de edad, y su padre, incapaz de cuidar solo a sus 2 hijos pequeños, los dejó temporalmente en un albergue infantil mientras regresaba a China a buscar una nueva esposa, reuniendo finalmente a toda la familia de nuevo en 1922, 3 años después de esa separación tan dolorosa. A pesar de esos comienzos difíciles, Víctor se graduó de la Universidad de California en Berkeley, y con el tiempo se convirtió en un actor reconocido, interpretando durante años al número 2 hijo en las populares películas de detectives de Charlie Chan, donde apareció en al menos 18 producciones distintas a lo largo de casi una década. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la Fuerza Aérea del Ejército estadounidense, llegando al rango de capitán.
En 1959, consiguió el papel por el que sería recordado para siempre. Hop Singh, el cocinero y ama de llaves de la familia Cartwright en Bonanza, personaje que interpretó durante 102 episodios a lo largo de los 14 años que duró la serie. En 1972, mientras la serie todavía estaba al aire, Victor St. vivió una experiencia verdaderamente traumática. Viajaba como pasajero en un vuelo comercial de la aerolínea Pacific Southwest Airlines, que fue secuestrado por dos hombres armados que exigían dinero y un pasaje seguro fuera del país. Y cuando el FBI finalmente intervino para tomar el avión por la fuerza en tierra, Jung recibió un disparo en la espalda durante el tiroteo que se desató entre los agentes y los secuestradores. Sobrevivió, aunque otro pasajero y los dos secuestradores murieron en el enfrentamiento. Después del final de Bonanza, Victor St. se dedicó también a la cocina, llegando a publicar su propio libro de recetas cantonesas titulado El Gran Libro de Cocina del Wok, y estableció un pequeño negocio de cerámica hecha a mano que vendía por correo a coleccionistas de todo el país, un oficio artesanal completamente alejado del mundo de la actuación al que se había dedicado durante más de 40 años. Fue precisamente mientras curaba unas piezas de cerámica en un horno de gas dentro de su casa de North Hollywood que ocurrió la tragedia. El 9 de noviembre de 1980, un amigo preocupado, que llevaba días sin poder contactarlo por teléfono, decidió ir hasta su casa y notó un fuerte olor a gas saliendo de la vivienda. Los bomberos encontraron el cuerpo de Victor St. ya en avanzado estado de descomposición. El forense determinó que llevaba fallecido, probablemente, desde el 31 de octubre, casi 10 días antes de que finalmente lo encontraran. Durante los primeros días, la policía llegó a investigar la posibilidad de que se tratara de un homicidio, pero finalmente se determinó que su muerte había sido un accidente, causada por una fuga de gas de una estufa defectuosa mientras dormía. Tenía 65 años de edad. Como mencionamos antes, fue su amigo y excompañero de elenco, Pernell Roberts, quien pagó todos los gastos de su funeral y pronunció el discurso de despedida. Un hombre que sobrevivió a un secuestro aéreo y a un disparo por la espalda, pero que terminó su vida solo, en su propia casa, sin que nadie lo supiera durante casi 10 días completos. Años más tarde, la Asociación de Exalumnos Chinos de la Universidad de California en Berkeley creó una beca conmemorativa con su nombre, otorgada anualmente a estudiantes destacados, como una forma de mantener viva la memoria de un hombre que, según quienes lo conocieron, siempre fue mucho más generoso y talentoso de lo que Hollywood llegó a reconocerle en vida. Antes de continuar, si esta historia te conmovió tanto como a mí al investigarla, suscríbete al canal, porque los siguientes 3 actores de esta lista son, sin ninguna duda, los rostros más recordados de toda la serie. Miembro del elenco número 3, Lorne Greene, el patriarca que le dio voz a toda una familia. Lorne Greene, nacido en Ottawa, Canadá, interpretó a Ben Cartwright durante los 431 episodios completos de Bonanza, sin faltar jamás a un solo episodio a lo largo de las 14 temporadas de la serie, algo verdaderamente inusual dentro de la industria televisiva. Antes de convertirse en actor, Greene había trabajado como locutor de noticias radiales en Canadá durante la Segunda Guerra Mundial, ganándose el apodo de la voz del destino canadiense, gracias a su tono grave y solemne al narrar los acontecimientos más difíciles de la guerra, una experiencia que después le dio esa autoridad natural tan característica en su interpretación del patriarca Cartwright, un hombre sabio, justo y profundamente protector de su familia. En una entrevista de 1967, Greene confesó abiertamente que, después de tantos años interpretando el mismo personaje, sentía que ya era momento de que la serie llegara a su fin, para poder explorar otros proyectos antes de que fuera demasiado tarde. Después de Bonanza, Greene grabó varios discos de música country, incluyendo la canción Ringo, que llegó a ocupar el primer lugar de las listas de popularidad musical en Estados Unidos en 1964, demostrando un talento musical que muy pocos de sus fans conocían fuera de su trabajo como actor. Y en 1978, protagonizó al comandante Adama en la serie original de ciencia ficción Battlestar Galactica,
encontrando así una segunda etapa exitosa de su carrera dentro de la televisión estadounidense. El 11 de septiembre de 1987, Lorna Green falleció a causa de una neumonía, una complicación derivada de una cirugía que se había realizado poco antes para tratar una úlcera perforada. Tenía 72 años de edad. Sus restos descansan en el cementerio Hillside Memorial Park, en Culver City, California, muy cerca de la tumba de otro de sus compañeros de elenco, con quien mantuvo una amistad que trascendió por completo los años que duró la serie. Y ese mismo compañero es precisamente el protagonista de la historia más impactante de todo este video, la que dejó a millones de espectadores completamente devastados en 1991. Miembro del elenco número 2, Dan Blocker, la muerte que cambió para siempre la historia de la televisión. Dan Blocker interpretó a Eric Hoss Cartwright, el hijo mediano de la familia, un gigante bonachón de casi 2 metros de altura, físicamente imponente, pero de un corazón enorme, desde el primer episodio de Bonanza en 1959. Su personaje se convirtió, con el paso de los años, en el favorito absoluto de buena parte del público, gracias a esa combinación tan poco habitual de fuerza física y ternura genuina, y también trabajó previamente en otras series del oeste como Gunsmoke y Cheyenne, antes de encontrar en Hoss Cartwright el papel que definiría el resto de su carrera y de su vida. En mayo de 1972, Dan Blocker ingresó a un hospital para someterse a una cirugía de vesícula biliar, un procedimiento considerado, en ese momento, relativamente rutinario y de bajo riesgo, del tipo que miles de personas se realizan cada año sin mayores complicaciones. Sin embargo, apenas unos días después de la operación, sufrió una embolia pulmonar completamente inesperada. El 13 de mayo de 1972, Dan Blocker falleció de forma repentina, a los 43 años de edad, tomando por sorpresa absoluta tanto a sus compañeros de elenco como a millones de espectadores en todo el mundo. Su muerte generó una crisis real dentro de la producción de Bonanza. Por primera vez en la historia de la televisión estadounidense, un programa decidió no reemplazar a un actor fallecido con otro rostro nuevo, como era la costumbre habitual de la industria hasta ese momento, sino que optó por escribir la muerte del propio personaje dentro de la trama, incorporando el duelo real del elenco directamente en la historia de ficción. Así como nosotros sufrimos personalmente una pérdida, el público también sufrió una, declaró en su momento el productor Richard Collins, explicando esa decisión sin precedentes. La serie continuó al aire durante apenas una temporada más después de la partida de Blocker, pero nunca volvió a ser exactamente la misma, y muchos historiadores de la televisión consideran que su muerte marcó el verdadero inicio del declive final de Bonanza, ya que el vacío que dejó su personaje resultó, sencillamente, imposible de llenar del todo para el público que tanto lo había querido. Su hijo, Dirk Blocker, también se convirtió en actor, y hoy en día es reconocido por interpretar al detective Hitchcock en la serie de comedia Brooklyn Nine-Nine. Una muerte tan repentina, tan inesperada, que obligó a toda una industria a replantearse por primera vez cómo debía manejarse el duelo real dentro de la ficción televisiva. Y ahora sí, llegamos al miembro número 1 de este elenco, cuya batalla final fue seguida en vivo, en tiempo real, por millones de personas en todo el mundo. Miembro del elenco número 1, Michael Landon, la batalla contra el cáncer que conmovió a todo un país. Michael Landon, nacido Eugene Maurice Horowitz en Nueva York, interpretó a Little Joe Cartwright, el hijo menor de la familia, desde que tenía apenas 22 años de edad en 1959. Landon tuvo una infancia particularmente dolorosa, marcada por el maltrato psicológico de su propia madre, quien llegó, según relató el propio actor años después, a amenazarlo de muerte durante su niñez, además de haber intentado quitarse la vida frente a él en más de una ocasión. Experiencias que marcaron profundamente su desarrollo emocional y que, según él mismo reconoció después, influyeron directamente en la forma tan sensible en la que después escribió y dirigió historias sobre familias y sobre paternidad a lo largo de toda su carrera. A pesar de ese comienzo tan difícil, Landon convirtió a Bonanza en la plataforma perfecta para desarrollar no solamente su talento actoral, sino también sus habilidades como escritor, director y productor,
herramientas que después usaría magistralmente en sus dos siguientes grandes proyectos. La familia Ingalls, donde interpretó al entrañable Charles Ingalls durante casi una década completa, y Autopista hacia el cielo, su tercera gran serie consecutiva como protagonista absoluto de la cadena NBC. A lo largo de toda su carrera, Michael Landon apareció en la portada de la revista TV Guide en 22 ocasiones distintas, un número que solamente fue superado por la mismísima Lucille Ball en toda la historia de esa publicación. Un dato que confirma lo profundamente arraigado que estaba en la cultura popular estadounidense de esas 3 décadas. En abril de 1991, Michael Landon reveló públicamente en el programa de entrevistas nocturno The Tonight Show que le habían diagnosticado un cáncer de páncreas e hígado en fase avanzada. Esa aparición televisiva, en la que Landon habló con una honestidad absoluta sobre su diagnóstico, su miedo y su determinación de luchar hasta el final, incluso bromeando frente a las cámaras, a pesar de la gravedad de la noticia, se convirtió en un momento histórico de la televisión estadounidense, generando una ola de solidaridad y de cariño hacia el actor que se extendió por todo el país, con miles de cartas de admiradores llegando a su casa cada semana durante esos últimos meses. Apenas 3 meses después de esa entrevista, el 1 de julio de 1991, Michael Landon falleció en su casa de Malibú, California, a los 54 años de edad, rodeado de su familia. Sus restos descansan en el cementerio Hillside Memorial Park, muy cerca de la tumba de Lorne Greene, el hombre que había interpretado a su padre en la ficción durante 14 años completos, y con quien mantuvo una amistad genuina que trascendió por completo la pantalla. La noticia de su muerte conmocionó a millones de personas en Estados Unidos y en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los fallecimientos de una figura televisiva más llorados de toda la historia reciente de la televisión norteamericana, y hasta el día de hoy, cada vez que se habla de las batallas más públicas y más valientes libradas por una celebridad contra una enfermedad terminal, el nombre de Michael Landon sigue siendo uno de los primeros que la gente recuerda. Pero no todos se han ido. Después de 7 historias tan intensas de contar de principio a fin, quiero cerrar este video con algo completamente distinto. La historia de 2 integrantes de este mismo elenco que, contra todo pronóstico, siguen con vida hasta el día de hoy. El primero es Mitch Vogel, quien se incorporó a Bonanza en 1970, a los 14 años de edad, para interpretar a Jamie Hunter, un adolescente huérfano que, con el paso de las temporadas, terminaría siendo adoptado formalmente por Ben Cartwright, convirtiéndose en el miembro más joven de toda la familia. Antes de llegar a Bonanza, Vogel ya había demostrado su enorme talento actoral, llegando a recibir una nominación al Globo de Oro por su participación en la película Los Ravers, junto al legendario Steve McQueen, un logro notable para un actor que todavía era prácticamente un niño en ese momento. Después de dejar Bonanza, continuó apareciendo en otras producciones del oeste, como Gunsmoke y La familia Ingalls, además de varias películas para televisión producidas por Disney, hasta que finalmente decidió alejarse por completo del mundo de la actuación a finales de los años 70, filmando su último papel en pantalla en 1978, en la película de culto Texas The Tour. Hoy, ya jubilado, reside en el sur de California junto a su esposa y sus 2 hijas, completamente alejado de los reflectores que definieron su adolescencia. El segundo miembro de este elenco que sigue vivo es Tim Matheson, quien se incorporó a Bonanza durante su última temporada, en 1972, interpretando a Griff King, un exconvicto en proceso de rehabilitación, que encuentra un nuevo camino trabajando como peón en el rancho Ponderosa. A diferencia de Vogel, Matheson jamás abandonó la actuación, construyendo una carrera larga y sumamente diversa que incluye papeles icónicos en la comedia Animal House, además de series más recientes como Heart of Dixie, El ala oeste de la Casa Blanca, Virgin River, disponible en la plataforma de streaming Netflix, y hasta una aparición reciente, en 2023, en la serie Quantum Leap. También ha trabajado extensamente como director de televisión, dirigiendo docenas de episodios de distintos dramas televisivos a lo largo de las últimas décadas,
y ha prestado su voz para producciones animadas como Scooby-Doo y Batman la serie animada. Hoy, con más de 70 años de edad, Tim Matheson continúa felizmente casado y sigue apareciendo regularmente en la pantalla, siendo, junto a Mitch Vogel, uno de los dos únicos actores del elenco principal de Bonanza, que continúan con nosotros hasta el día de hoy. Un dato más antes de terminar. Antes del cierre definitivo, hay algo que conecta a varios de los actores que repasamos hoy y que vale la pena mencionar. El creador de Bonanza, David Dortort, un hombre que llegó a recibir 3 nominaciones al Emmy a lo largo de su carrera, falleció en el año 2010, a los 93 años de edad, en su departamento de Westwood, California, apenas unos meses después de que muriera Pernell Roberts, el último de los 4 protagonistas originales. Dortort tuvo la particularidad de ver morir, en vida, a la gran mayoría del elenco que él mismo había creado décadas atrás, incluyendo a Dan Blocker, a quien conoció personalmente desde el primer casting de la serie en 1959. Después de Bonanza, Dortort también creó otra exitosa serie del oeste, High Chaparral, que se transmitió inmediatamente después de Bonanza en la programación de NBC durante 4 temporadas completas. Es curioso pensar que el hombre que dio vida, en papel, a toda esta familia ficticia, terminó despidiéndose de casi todos sus actores principales, uno por uno, a lo largo de más de 3 décadas, desde la muerte repentina de Blocker en 1972 hasta la partida de Roberts en 2010, sobreviviendo él mismo a la gran mayoría de las estrellas que había ayudado a crear. Y así termina este recorrido completo por el elenco de Bonanza, la serie del viejo oeste que marcó a varias generaciones enteras en Estados Unidos, en México, en España y en toda Latinoamérica. Repasamos las historias de Guy Williams, David Canary, Pernell Roberts, Victor St. Jung, Lorne Greene, Dan Blocker y Michael Landon, 7 actores que ya no están físicamente con nosotros, pero cuyo trabajo sigue absolutamente vivo cada vez que alguien, en cualquier parte del mundo, decide volver a ver un episodio de esta serie histórica, ya sea en su idioma original en inglés, o doblada al español como la conocieron millones de familias latinoamericanas durante décadas. Y también conocimos las historias de Mitch Vogel y Tim Matheson, los 2 únicos sobrevivientes del elenco principal, que, cada uno a su manera, siguen adelante hasta el día de hoy, uno completamente alejado de los reflectores, y el otro todavía muy activo frente a las cámaras. Ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios si recordabas a alguno de estos actores, o si Bonanza formó parte de tu propia infancia, sin importar en qué país o en qué idioma la hayas visto por primera vez, y cuál de estas 7 historias te dejó más impactado. Si disfrutaste este video, ya sabes exactamente lo que sigue. Dale like, compártelo con alguien que también haya crecido viendo series clásicas del viejo oeste, y suscríbete al canal, porque en el próximo video vamos a recordar a otro elenco inolvidable, con historias que probablemente tampoco conocías hasta ahora. La televisión ha cambiado muchísimo, desde que la familia Cartwright apareció por primera vez en las pantallas en blanco y negro, que después se llenaron de color. Pero el cariño genuino que millones de personas todavía sienten por esta familia ficticia demuestra que las buenas historias, contadas con honestidad, jamás pasan completamente de moda. Nos vemos en el siguiente video.